Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología, específicamente del grupo de imagen cardíaca. Esta noche vamos a continuar con una actividad muy importante que nos va a permitir aclarar parte de las cosas que se discutieron anoche en el webinar que se habló sobre hipertensión arterial pulmonar. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en el aporte que nos da la imagen cardiovascular en la evaluación, en el estudio y en el seguimiento de estos pacientes. Tengo la fortuna de que nos acompañan dos grandes amigos, primero que todo, y dos excelentes colegas y grandes profesionales dedicados a este capítulo tan interesante y tan apasionante que es la imagen cardíaca. Vamos a tener dos presentaciones. En la primera nos va a acompañar nuestro gran amigo y próximo y presidente electo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el doctor Jaime Rodríguez, conocido por todos nosotros, cardiólogo, ecografista, trabajando actualmente en la ciudad de Bucaramanga, y como les repito, es nuestro presidente electo para el próximo periodo de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y un gran amigo que he tenido el placer de compartir con él muchas oportunidades, a Pedro Abad Díaz, médico radiólogo, especialista en radiología e imagen cardiovascular, y actualmente es médico asesor y parte de la imagen radiológica de Sura en Medellín. Pedrito, muy bienvenido, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros toda la experiencia que tienes en el manejo de imagen cardiovascular, enfocándonos específicamente en hipertensión. Yo voy a cerrar mi pantalla. Le dejo la vocería entonces a Jaimito para que por favor nos explique todo lo que es el manejo de la imagen cardiovascular, específicamente eco, en hipertensión pulmonar. Jaime, bienvenido. Vamos a ver si puedo yo cerrar aquí. Un segundito. Ya, listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción, doctor Solón. Y de verdad que es un placer que estemos conectados para discutir un tema muy lindo, muy apasionante, como es el tema de la hipertensión pulmonar. Y en esta oportunidad, desde el punto de vista de la herramienta, a mi juicio, más importante en la búsqueda de los pacientes, como es la ecocardiografía. Y quiero empezar que ustedes se imaginaran hoy cómo es el ejercicio de los pacientes con diagnóstico y seguimiento de hipertensión pulmonar sin esta herramienta como es el eco. Sería absolutamente una locura, y realmente es una herramienta muy valiosa que realmente es lo que quiero contarles en los próximos minutos. Parte de lo que estamos haciendo nosotros hoy viene de un historial de allá en la década de los 80s, en donde en esa época el ecocardiograma en los 70s empezó y en los 80s empezó a crecer un poquito más. Era una técnica no invasiva bastante difícil en la aproximación diagnóstica de los pacientes con hipertensión pulmonar. En esa época todo iba enfocado a ver los flujos a través de la válvula pulmonar, y después se dieron cuenta que la búsqueda estaba realmente... Y este año de 1985, que para nosotros en Colombia fue un año desastroso, pero para la hipertensión pulmonar fue un año muy interesante, porque en este año, en el mes de agosto, en el 85 y en el mes de octubre, salieron las dos publicaciones más importantes de lo que estamos haciendo nosotros hoy en ecocardiografía, y fueron los trabajos en los que se logró demostrar, correlacionados con el cateterismo, cómo la cuantificación de ese Y regurgitante, realmente comparado con lo que se hizo simultáneo con cateterismo en el grupo de Nueva York y el grupo de Minnesota en Rochester, la correlación de ese Y regurgitante y la medición de ese gradiente, que es lo que nosotros hacemos todos los días en los estudios de eco, la correlación con el cateterismo fue estupenda. 0,96 la correlación en el año 85, midiendo el Y regurgitante y a través de él, insisto, cuantificar el gradiente, que correlacionó muy bien con el cateterismo en esa época. Hay un concepto que quiero transmitir acá, porque a veces se cree que si el paciente no tiene insuficiencia tricuspidia, el paciente no tiene hipertensión pulmonar. Y fíjense que, claro, a medida que aumenta la presión pulmonar, el Y de insuficiencia tricuspidia se vuelve mucho más frecuente en este grupo poblacional.
Pero fíjense, el paciente que tiene 50, 60 de presión sistólica pulmonar, puede haber un pequeño grupo de pacientes que no tengan insuficiencia tricuspidia. De manera que no se confíen, porque es un concepto que a veces lo he escuchado en muchas oportunidades y podemos tener pacientes con una mínima insuficiencia tricuspidia y tener hipertensión pulmonar realmente importante. Ahora bien, ¿qué pasa en la vida real? Porque eso fue en el año 85 y en unos estudios muy bien hechos, pero en la vida real es importante cuantificar muy bien el hierro regurgitante y de esa manera nuestros clínicos tengan una confianza en nosotros, en lo que estamos reportando en el eco, que cada uno de los centros de nosotros, la gente que hace cateterismo, los hemodinamistas, tenga una confianza en lo que nosotros estamos haciendo en el eco y realmente ahí debe haber una muy buena correlación en cada uno del grupo de no invasivos con los invasivos. Y en la vida real, este paper publicado en el New England en el año 2013, realmente la correlación fue de 0,80 en la vida real en varios centros con muchos pacientes. De manera que sigue siendo una correlación bastante buena. Fíjense acá los puntos, sobre todo en este grupo que tiene 30, 40, 50 de presión sistólica pulmonar, y ya cuando la presión se vuelve casi sistémica, pues prácticamente se dispersan los puntos y ahí la correlación pues se pierde bastante. Y aquí es uno de los puntos claves que yo quiero transmitir inicialmente con respecto a la regurgitación tricuspidia, porque con un pequeño red jet que nosotros veamos en el eco podemos cuantificar la presión pulmonar y sacarse el concepto, que un paciente que tenga insuficiencia tricuspidia realmente leve puede tener hipertensión pulmonar. Y hay un grupo de pacientes que nosotros hacemos el ecocardiograma y nos encontramos con jets bastante importantes que nosotros decimos hoy que son más que severos, que son aquellos jets que decimos masivos y en algunas publicaciones se denominan como torrenciales. No se confíen, porque estos pacientes que tienen insuficiencia tricuspidias muy severas, aquí la correlación realmente es pobre en la cuantificación del gradiente, de manera que un paciente que tenga hipertensión pulmonar severa, aquí el hierro regurgitante de la válvula tricuspidia puede estar subvalorado. Yo invito siempre a que cuando veamos estas insuficiencias masivas o torrenciales, la coloquemos en el informe y también la alertemos a nuestros clínicos de que pueda estar subvalorada la presión pulmonar simplemente por la cantidad y la magnitud del hierro regurgitante que estamos viendo. Porque estos pacientes que realmente se dilatan de manera importante la aurícula y el ventrículo derecho, hay un gap importante en el cierre, digamos, se afecta el velo de la tricúspide y realmente casi que hay una igualdad, se ecualizan las presiones auricular y ventricular y por esa forma, digamos, el gradiente está subvalorado en este grupo poblacional. Esta pregunta la he hecho en muchos escenarios y en muchos congresos y simposios y casi que al unísono todos contestan esta respuesta como la ventana apical de 4 cámaras. Claro, la ventana apical de 4 cámaras es la que usualmente nosotros estamos utilizando para cuantificar el gradiente. Pero yo les quiero decir que esa no es la ventana que debemos utilizar solamente. Acá es muy importante no colocar en el informe que no fue posible estimar la presión sistólica pulmonar porque no viste insuficiencia en el apical de 4 cámaras. Mi invitación acá es hacer una aproximación de la válvula tricuspidia en el eco multiventana. ¿A qué va mi posición en este sentido? A gastarle un poquito más de tiempo, a ser más obsesivos en la cuantificación, en la búsqueda de ese hierro regurgitante y no solamente quedarnos con el apical de 4 cámaras. De hecho, yo le digo a mis sonografistas, mira, la primera ventana con que uno debería iniciar el eco, claro, es la ventana paraesternal del eje largo, pero me parece que la primera ventana debería ser esta, también es un paraesternal, pero haciendo una inclinación del transductor, vemos muy bien el tracto de entrada del ventrículo derecho y de esa forma incluso es una ventana espectacular para ver el aparato subvalvular de la tricúspide e incluso acá donde está la llegada del seno, realmente se ve la valva posterior, porque acuérdense que la válvula tricuspidia tiene 3 valvas. Nosotros estamos muy familiarizados a ver casi siempre solamente 2 valvas en la ventana apical y hay que explorar las 3 valvas, tanto la septal como la posterior y la anterior. Y realmente, incluso esto lo vimos nosotros, esto es de un masterclass que hicimos nosotros este año latinoamericano de ecocardiografía en imágenes. Y fíjense que
Esta es una aproximación muy importante para ver el anillo, porque el anillo de la válvula tricuspidia, cuando se dilata la cámara ventricular, se dilata sobre todo en esta porción anterior a posterior, porque esta porción que ustedes ven acá, que es la parte septal, es un esqueleto fibroso. El anillo en su porción septal casi que no se va a dilatar, es una porción muy dura, muy rígida, y su forma de dilatarse, el anillo tricuspidio, es en forma anterior y posterior. Esto es muy bonito recordar porque el aparato subvalvular de la tricúspide, fíjense lo complejo que es. Es muy similar a lo que vemos nosotros en la válvula mitral y es importante recordar la anatomía. De manera que a veces me ha pasado que uno mira la apical de 4 cámaras y no hay insuficiencia. Y sí tenemos un pequeño jet aquí en esta ventana paraesternal y con este jet podemos nosotros cuantificar el gradiente de ese jet regurgitante. Es muy específico esta ventana porque si uno ve un jet regurgitante de esta magnitud, seguramente donde le pongas el transductor en la ventana apical, muy seguramente vamos a tener con mucha precisión el gradiente tricuspidio. Y esta ventana que nosotros usualmente, que es la ventana del eje corto paraesternal, que estamos muy enfocados siempre a ver acá el tracto de salida y la pulmonar, invito siempre a abrir un poco más para tratar de sacar un poco mejor el aparato valvular de la tricúspide, porque aquí también podemos cuantificar también el gradiente de una manera muy precisa. La ventana apical, casi que estamos muy enfocados en la ventana apical, sobre todo a visualizar las cámaras izquierdas, tanto ventrículo como aurícula, y realmente a veces vemos un jet pequeño acá en la ventana apical y a veces haciendo una inclinación del transductor exponemos un poco más lo que son las cámaras ventriculares derechas y este pequeño jet que yo veía aquí en esta ventana apical y hago una modificación de este apical exponiendo un poco más las derechas, puedo sacar incluso ese jet regurgitante con mayor detalle para nosotros poder cuantificar con más precisión o poder la inclinación hacia el otro lado y ver también con mayor exposición las cámaras ventriculares, ventrículo y aurícula derecha. Y esta ventana que muy usualmente nos pasa a nosotros cuando vamos a las unidades de cuidado intensivo que tiene una mala ventana, el paciente está ventilado con una cantidad de líquidos y realmente no es posible. Y se siente frustrado el intensivista cuando le decimos que no es posible, pero también es importante ir a esta ventana subcostal porque a veces puede ser el único jet que estemos viendo nosotros acá en la ventana subcostal para poder nosotros cuantificar el gradiente con la salvedad de que esta orientación del jet no nos va a servir para hacer una correcta medición realmente. Pero esta ventana a mí me encanta. De hecho, yo la utilizo bastante para utilizar la medición del flujo a través de la pulmonar porque me parece que uno queda mucho más alineado y podemos cuantificar acá cómo está el BTI de la válvula pulmonar y cómo está el tiempo de aceleración de la válvula pulmonar, de manera que me parece espectacular por la orientación y la alineación que uno tiene con el tronco de la pulmonar y la válvula pulmonar. De manera que mi invitación es no decir que no pude cuantificar el jet regurgitante hasta no hacer la exploración multiventana y que realmente estemos tranquilos de que no pudimos cuantificar el jet regurgitante. Esto se está bloqueando acá. De manera que, como lo dije ahorita, es muy específico ver ese jet en la ventana paraesternal. Obviamente que el mayor sensibilidad la tiene el jet regurgitante que tenemos en la ventana apical de 4 cámaras. Este es el espectro ideal y a mí me encanta ver los espectros densos, llenitos, en donde uno pueda claramente definir dónde termina el espectro, que si yo pongo a 100 evaluadores, todos lo coloquen exactamente igual. Pero también veo que los espectros a veces estamos colocando o regalándole al espectro o a veces quitándole, porque es muy importante detenernos en tener una correcta cuantificación y tener espectros lindos que uno pueda cuantificar realmente el espectro y decir de dónde empieza y dónde termina. Y realmente a veces no es posible y a veces hay que ayudarnos del contraste salino para poder pintar un poco mejor estos jets y realmente poder uno estimar hasta dónde va el jet regurgitante y poder estimar ese gradiente tricuspídeo. Vamos ahora a lo que es el diagnóstico. Existe lo que digo yo, la Biblia en hipertensión pulmonar, y desde el año 73 se vienen publicando estos consensos que son reuniones muy importantes sobre el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes. El último fue publicado en marzo del 2018 en NISA, en donde siempre han estado estos genios, Nazario Galés, Simonó, Rubín,
¿Y qué se dijo en el 2018? Ah, bueno, ya está la invitación. Esperamos que sea presencial para el simposio el próximo en febrero del 2023 en Orlando. Es el próximo simposio, ya desde ya invitadísimos. Pero yo quiero recalcar algo de esto muy importante desde el punto de vista del eco, que todos deben tener clarísimo. Nosotros en el eco no hacemos el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Nosotros lo que establecemos es una aproximación a ver cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga hipertensión pulmonar. Quien hace el diagnóstico de hipertensión pulmonar realmente es con el estudio hemodinámico a través del cateterismo derecho, realmente es el mandatorio para establecer el diagnóstico, pero no se lleva a nadie a cateterismo hasta tanto no se tenga el ecocardiograma. Por tanto, el ecocardiograma es y será una herramienta de screening muy importante y a mi juicio, esto tiene que mejorar en pro de los pacientes, en la medida que muchas personas, no solamente cardiólogos, personas no ecocardiografistas, neumólogos, internistas, pueden utilizar este eco de bolsillo y hacer un screening rápido en cada uno de sus centros. Y esto va a mejorar en la medida que estos jugueticos que ya tenemos, que se pueden conectar al celular, puedan tener Doppler continuo. Esta es una debilidad que tienen estos dispositivos portátiles. Yo creo que tiene algo de conflictos de interés comercial, pero muy seguramente en la medida que estos jugueticos tengan el Doppler continuo va a mejorar el screening en este tipo de pacientes. Y hay situaciones, ayer se comentaba en el webinar, el excelente webinar, que fue un excelente abrebocas para lo de hoy, que hizo nuestro capítulo, nuestra seccional de Tolima, cómo en nuestro país pueden existir regiones donde un cateterismo se puede demorar 6 y 7 meses. Esto pasa en el África y nos aterramos, pero también sucede en nuestra población. Incluso hay poblaciones del África en donde el acceso a un cateterismo va a ser nulo y prácticamente el ecocardiograma va a ser la herramienta con la cual probablemente en estos grupos poblacionales de estas regiones se hagan el diagnóstico y el seguimiento con el eco, y la necesidad del cateterismo y la disponibilidad va a ser realmente muy difícil. Sobre todo estos pacientes, en África hay una esquistosomiasis importantísima y allá tienen mucho tacto para diagnosticar esquistosomiasis, pero en nuestro país también incluso la referencia y la autorización para el cateterismo se puede tardar, por tanto el ecocardiograma es una herramienta para el abordaje. Pero el ecocardiograma está diseñado para hacer una probabilidad en quienes, en aquellos pacientes que tienen una historia clínica muy sugestiva de tener hipertensión pulmonar. Esos son los pacientes que generalmente cursan con un síntoma muy frecuente que es la disnea, sobre todo con la disnea de ejercicio, y ahí esos pacientes hay que tamizarlos con un ecocardiograma. Nosotros, ese es el algoritmo donde nosotros lo que hagamos bien o hagamos mal en el eco, parte el árbol de decisiones. Si nosotros hacemos muy buen estudio con una sospecha clínica, realmente si en el eco no hay aspectos que pongan a favor de hipertensión, prácticamente que tumba el diagnóstico de hipertensión y probablemente el internista va a seguir la búsqueda de disnea por otro lado. Pero si nosotros hacemos un eco y hay clínica y los hallazgos del eco dan a que el paciente pueda tener una probabilidad intermedia o alta de hipertensión pulmonar, pues ese paciente, de ahí se desprende un árbol de decisiones en donde se debe complementar con otras herramientas diagnósticas y debe ir, digamos, a un centro que tenga experiencia en esto o a un grupo en hipertensión pulmonar que realmente le oriente en qué paciente puede estar ubicado de los diferentes grupos de hipertensión pulmonar nuestro paciente. De manera que no haremos ecocardiograma de rutina a toda la población, sino solamente en aquellos pacientes que tienen historia clínica sugestiva. Pero aquí también creo que también vale la pena recalcar algo, porque a veces el paciente llega y consulta nuestra consulta por disnea e inmediatamente el clínico se le prende el chip a que tiene que pedir un eco. Yo hago la invitación a que mejoremos la anamnesis, utilicemos otras herramientas también para complementar al eco. Me refiero a hacer el electrocardiograma, a hacer una radiografía de tórax. Si el paciente tiene un bloqueo de la rama derecha, en la radiografía se ve cardiomegalia, el paciente consulta por disnea. Realmente me encantaría que también la orden, o nos encantaría que la orden del eco viniera dirigida y dijera estudio de disnea en paciente con alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Porque cuando nosotros hacemos un eco y vemos que la indicación es disnea, nos podemos encontrar con 1000 cosas en el eco
pero muy seguramente cuando viene dirigido algo de hipertensión pulmonar, podemos nosotros incluso hacer una evaluación mucho más dirigida hacia el ventrículo derecho y la cuantificación de la presión pulmonar. Y el diagnóstico en algunos pacientes, en cuanto al eco, el tamizaje, sí se puede hacer en asintomáticos, sobre todo en aquellos grupos poblacionales que son de alto riesgo, especialmente estos pacientes que tienen patologías como la hipertensión pulmonar, pero especialmente este grupo poblacional que tiene esclerosis sistémica. Este grupo poblacional es de alto riesgo para cursar con hipertensión pulmonar. Y este paciente que no tiene síntomas debe tener un screening por lo menos casi que cada año, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen una difusión ya menos del 80%, que tienen más de 3 años de la enfermedad, que tienen una relación de la capacidad sobre la dilución mayor de 1.6 y que tenga un marcador serológico muy importante, como es el péptido, el ProBNP. Este grupo poblacional debe tamizarse, así no tenga síntomas, en la búsqueda de hipertensión pulmonar con el eco, y hay quienes dicen, incluso que teniendo una difusión mayor del 80%, incluso este grupo de pacientes pueden estar cursando con hipertensión pulmonar. Creo que estamos siendo un poquito laxos en el ecocardiograma en hipertensión, en el sentido que 2 más 2 es 4 y 4 2 y 2 son 6. ¿En qué sentido? Prácticamente estamos solamente dirigiéndonos a la cuantificación de la presión o del hierro irritante, ver que el ventrículo derecho esté dilatado y cómo está la función del ventrículo derecho solamente en la cuantificación del TAPSE. Y realmente para algunos lo que puede ser moderadamente dilatado, para otros puede ser severamente dilatado, y la cuantificación del TAPSE no es el único parámetro para nosotros realmente ver cómo está la función del ventrículo derecho. De manera que incluso si uno fuera muy juicioso, a través de varias fórmulas que ya están validadas, podríamos hacer una hemodinamia no invasiva con el ecocardiograma y aproximarnos incluso a dar datos de resistencias pulmonares, en fin, de decir cómo está la presión pulmonar derecha, la presión de la aurícula derecha. Pero en cuanto a la función ventricular, pregúntenle ustedes al ecocardiografista o vean el informe no solamente el TAPSE. Hay que familiarizarse con otras medidas como son la fracción de acortamiento, sabiendo que menos de 35% es patológico, y realmente tener una excursión sistólica del anillo tricuspidio lateral bajo, que es menos de 10 centímetros, también habla de que la función ventricular se ha disminuido. Y hay otras que han entrado en desuso que yo creo que no vale la pena desgastarnos ahorita, que es el índice de Tate, y una que se está hablando muchísimo ya, que es la cuantificación de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Esta publicación que ustedes ven acá es del 2013. Fíjense cómo en el año 2013 se colocaba como una herramienta de investigación. Hoy, en el 2020, es una realidad la cuantificación de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Pero muy importante, acá quiero dejar otro mensaje. Bueno, la fracción de eyección del ventrículo derecho normalmente debe ser del 45%. Cuando está por debajo del 45%, hablamos de que está disminuida la fracción de eyección del ventrículo derecho. Pero la fracción de eyección del ventrículo derecho no podemos nosotros hablarla o estimarla en un eco convencional. Nosotros, y lo he visto en algunos informes, en un eco convencional donde no podemos cuantificar la fracción de eyección del ventrículo derecho. Sencillamente por la anatomía tan compleja que tiene el ventrículo, en donde tiene un tracto de entrada, un tracto de salida y una pared libre. Nosotros en el eco lo que hacemos es ver por ventanas esta parte, en otra ventana esta parte y en otra esta parte. La única forma de nosotros cuantificar una fracción de eyección en el eco es con el eco tridimensional. Esa es la única forma como nosotros podemos hacerlo. Digamos que todavía no está tan masificado. Algunos centros tenemos la fortuna de tenerlo y realmente es tan sencillo como en un minuto podemos nosotros de manera práctica, rápida, hacerlo, cuantificando y adquiriendo el tridimensional, el volumétrico del ventrículo izquierdo. Este es un Nacho Lee, el software te dice, dale los puntos de referencia a la válvula, dale los puntos de referencia a los puntos de inserción del ventrículo derecho, y él automáticamente reconstruye el ventrículo derecho, y yo le doy después otro botón y él me va a sacar este informe que es lindísimo y me reconstruye la forma del ventrículo derecho, que es esta, e incluso me dice cuáles son los volúmenes ventriculares del derecho, sistólico y diastólico, cuál es la fracción de eyección, cómo está incluso el TAPSE acá tridimensional y cómo está la fracción de acortamiento, y me da esta curva de volumen. Es espectacular, se demora 1 minuto y medio
pero pues obviamente necesitamos que esto se masifique un poco más y bajen los costos porque son equipos de un costo tremendamente elevado también. Lo primero, enfatizo nuevamente, es hacer la sospecha clínica y de ahí viene el ecocardiograma. Pero ¿cómo vamos a confirmar nosotros en el eco? Usted pregúntele como clínico al ecocardiografista dos cosas. Doctor, ¿cuánto mide el hierro regurgitante de la tricúspide? Y ¿hay signos o no hay signos ecocardiográficos indirectos que realmente hablen de que tenga una probable hipertensión pulmonar? Y existen estos números que muchas veces yo creo que ya ustedes los han visto, en donde tener menos de 2.8 del hierro regurgitante de la tricúspide es lo normal, y por encima pues ya empezamos a hablar de probabilidades y como un paciente que tiene una velocidad del jet regurgitante de 2, esto se convierte a través de una fórmula en 16 milímetros de mercurio, y si ese paciente realmente sumado a que no hayan signos ecocardiográficos, claramente podemos decir que la probabilidad de este paciente es baja de tener hipertensión pulmonar. Pero fíjense cómo un paciente que tenga un jet de insuficiencia de la válvula tricuspidia con una velocidad importante como la que ven acá, ya de entrada tiene un gradiente importante que sumado a los otros signos, la probabilidad de que ese paciente tenga hipertensión pulmonar es muy alta y realmente ese paciente tiene que ir a un cateterismo cardíaco. Ahora, ¿cuáles son los signos ecocardiográficos que debemos estar familiarizados para que uno pueda sospechar hipertensión pulmonar? Pues son signos ecocardiográficos que están dirigidos realmente hacia el ventrículo derecho. Normalmente, cualitativamente uno hace un eco y realmente el eco muestra que el ventrículo izquierdo siempre debe ser igual o más grande que el ventrículo derecho. Cuando uno de entrada hace un eco y ve que el ventrículo derecho se ve más grande que el ventrículo izquierdo, seguramente que ya la relación está por encima de 1 y ya está dilatado el ventrículo derecho. Y ustedes ven que cuando hay signos de sobrecarga, realmente hay un aplanamiento del septum interventricular, y esto es lo que vemos nosotros acá, cómo se achata el septum interventricular y lo que llamamos el D-shape, hace una forma como el de el ventrículo derecho por la sobrecarga de presión que tienen las cavidades derechas, y esto es lo que usualmente vemos nosotros, este aplanamiento del septum interventricular. Y hay otros signos que van enfocados hacia la arteria pulmonar. A mí me encanta medir el tiempo de aceleración, generalmente si está muy corto, en menos de 105 milisegundos, hay un cierre en donde se alcanza rápidamente la velocidad máxima del flujo a través de la pulmonar por las resistencias y la presión incrementada en el circuito pulmonar. Realmente es un signo muy importante de que pueda estar cursando con la hipertensión pulmonar, y en algunos pacientes busquen la insuficiencia pulmonar. Puede ser la única forma de nosotros aproximarnos al diagnóstico o a la probabilidad, porque aquí con este hierro regurgitante nosotros vamos a poder decir cómo está la presión diastólica pulmonar o incluso la presión pulmonar media. Busquen siempre que la arteria pulmonar esté dilatada, con un rango para nosotros de 25 milímetros en el ecocardiograma, y esta que de pronto están mucho más familiarizados, y es ver la cava. Porque si la cava está dilatada y no colapsa, seguramente estamos hablando de que ese paciente tiene una presión auricular derecha incrementada, que puede ser de 10, de 15 o 20 milímetros de mercurio, dependiendo qué tan dilatada y qué tan ausente tenga el grado de colapsabilidad. El tiempo de aceleración. Yo creo que es importante tener un buen espectro que va desde el inicio del espectro hasta el pico máximo, y este tiempo es el que nosotros estimamos que generalmente si está menos de 105 milisegundos, pues va a favor de que tenga hipertensión, como en este caso. Miren cómo este paciente tiene un tiempo de aceleración muy corto de 67 y este de 74 milisegundos, pero más allá de medir el tiempo, préstenle un poquito de atención al tipo, la morfología del espectro, porque uno con solo ver este espectro, habla uno que el paciente tiene aquí una muesca o el notch mesosistólico, y eso es un signo directo muy bueno, espectacular, para que nosotros podamos ver la probabilidad de que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Pero también yo pensaba que la muesca era solamente mesosistólica, y resulta que presten atención dónde puede estar la muesca, porque si la muesca puede estar meso o telesistólico, y realmente mientras más al final esté la muesca del espectro, habla de que más distante o más distal en el árbol pulmonar está la resistencia incrementada. Mientras más temprana esté la muesca, probablemente se dice que pueda estar las resistencias desde más proximal a nivel del circuito pulmonar. Y este es el peor escenario. Este spike
habla de que el paciente está en una franca disfunción ventricular derecha. Cuando uno vea este espectro en la pulmonar, salga corriendo o vea que el ventrículo derecho está claudicando realmente y está en una disfunción sistólica enorme. Y hay uno que no está colocado en el simposio de NISA ni en la guía británica, que es espectacular, muy completa, muy linda de todos los parámetros, que es realmente ver cómo está el septum interauricular, porque también no solamente ver el septum interventricular, sino ver que esté abombado hacia la izquierda el septum interauricular. Uno cuando ve esto, las presiones en la aurícula derecha están tremendamente elevadas y es muy frecuente a veces incluso ver cómo se pueda permeabilizar el foramen cuando la presión de la aurícula derecha está bastante incrementada. En resumen, sería lindo para nosotros que nos dijeran, mire, este es un paciente o una paciente de 40 años, viene por disnea, tiene bloqueo de rama derecha, tiene cardiomegalia, y uno ve en el eco esto, cámaras derechas dilatadas, rectificación de los tabiques y una insuficiencia tricuspidia que no deja duda de que tiene una magnitud importante, y nosotros colocamos el Doppler continuo y acá tenemos un Doppler que nos da un gradiente de 46. Inmediatamente nos vamos a la cava. Acá vemos una vena cava que realmente está dilatada con un grado de colapsabilidad muy pobre y prácticamente podemos hablar que este paciente tendría una presión en la aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio y pueda estar por encima de los 60 de la presión sistólica en la arteria pulmonar. Si ese paciente, yo ya con la clínica y el eco, el paso a seguir, ¿cuál es? Ahí va el cateterismo, que es el que va a dar el diagnóstico y vamos a ubicarlo si tiene hipertensión precapilar o poscapilar o mixta y con otras mediciones que nos va a dar el hemodinamista. Pero hay un grupo poblacional que nosotros claramente en el eco debemos de diferenciar de una vez, que es el paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 2. Claramente el eco debe decir si tiene enfermedad cardíaca del lado izquierdo y para ello un hallazgo muy importante que da luces hacia el grupo 2 es la relación de la onda E sobre la E', que generalmente si está por encima de 15, créanme que apoya muchísimo que el paciente tiene una hipertensión pulmonar postcapilar y el problema es una hipertensión del grupo 2 y ahí es cuando el manejo es netamente del cardiólogo. Y hay otros signos importantísimos, aparte de las presiones de llenado, es ver que la cámara ventricular esté dilatada, que no tenga valvulopatía especialmente mitral y que no tenga algún problema congénito. Si uno ve estos hallazgos en el eco, es muy probable que el paciente tenga una hipertensión del grupo 2. Pero también pudiéramos tener nosotros un paciente con enfermedad del lado izquierdo y que tenga hipertensión pulmonar y a veces ese paciente debe ir a cateterismo, porque si uno no tiene un ventrículo muy dilatado, la aurícula no está muy dilatada, no hay un patrón de llenado receptivo, la relación onda E sobre E' no está tan alta, uno pudiera decir que si tiene hipertensión no está totalmente explicada y a veces habría que complementar con un cateterismo derecho en estos pacientes realmente para ver la hemodinamia en este grupo de pacientes. Y nosotros en el eco hasta el momento, ¿qué hemos dicho? ¿Hay hipertensión pulmonar? La probabilidad, sí. ¿Cuál es la etiología probable de la hipertensión pulmonar? ¿Y cuál es la repercusión? Esto es muy importante, no solamente ver la probabilidad, sino hacer la aproximación de la hipertensión pulmonar con el eco, sino también ver cuál es la repercusión sobre las cavidades derechas. Porque finalmente el paciente con hipertensión pulmonar se muere por disfunción ventricular derecha. Y aquí es muy importante afinar la evaluación del derecho y a veces ir un poquito más de la evaluación cualitativa que a veces decimos, ¿cómo está el derecho? No, está dilatadito y la función no está muy buena. Yo creo que hay que ser un poquito más objetivos en realmente decir cómo están logrados los diámetros de dilatación del ventrículo derecho, ver su diámetro basal, ver su diámetro en segmentos medios y cómo está en su diámetro más longitudinal, en donde hay unos diámetros ya claramente reportados en los guías que son de 41, 35 y 83 milímetros. Y realmente de esa forma nosotros podremos decir si está dilatado el ventrículo derecho. Y otro hallazgo muy importante que lo hacemos nosotros en la ventana subcostal especialmente, y es ver el espesor de la pared, porque estos pacientes cursan con un espesor de pared que está por encima de los 5 milímetros de grosor, que habla de la sobrecarga de presión. De manera que debemos ser un poquito más cuantitativos en la fracción de eyección del ventrículo derecho e ir un poquito en la aproximación
de decir que solamente hay una adecuada movilidad y utilizar todas las otras herramientas diagnósticas que son el TAPSE, la fracción de acortamiento, la excursión sistólica y el índice de T y el que le guste hacerlo. De manera que si uno pudiera hacer varias de estas mediciones, pudiéramos integrar y decir finalmente cómo está la función ventricular derecha, porque incluso el TAPSE es lo que más estamos todos familiarizados, pero a veces vemos unas cámaras derechas o el ventrículo derecho muy dilatado, en donde ya el grado de perpendicularidad se pierde en la cuantificación de la excursión y el TAPSE puede estar dando una medida errónea en algún tipo de pacientes que tengan muy dilatado el ventrículo derecho. Y esto es muy importante porque a mí me ha sucedido, me ha llegado alguna vez información de que la orden del estudio ecocardiograma transesofágico para estudio de hipertensión pulmonar. El estudio es con el eco transtorácico. Habrán algunas situaciones muy puntuales en las cuales vamos a hacer un eco transesofágico. ¿En qué casos? Esto es lo que dice la sociedad americana. Simplemente hazlo. Cuando tú no estés seguro con el eco de que hay un shunt o hay un cortocircuito, debes hacer el eco transesofágico. Si usted no está seguro de que el paciente tiene una enfermedad valvular mitral que pueda estar explicando la hipertensión pulmonar, hágale el eco transesofágico. Si usted tiene alguna duda que en las cámaras derechas puede haber alguna masa que no sabe qué es, hágale el eco transesofágico. Y esta, que ya desde el punto de vista de intervención, que hemos tenido algunos en donde hay unas tremendas presiones en las cavidades derechas que toca hacerle un defog y hacerle una septostomía al septum, y ahí pues se apoya como una punción transeptal con el ecocardiograma. Esta herramienta que es el eco de ejercicio en hipertensión pulmonar, quiero tocarla porque hace unos años se hablaba bastante. Es una herramienta que, claro, podemos hacerla idealmente, como lo ven ustedes acá, en una bicicleta supina que no está muy difundida en todos los centros, porque nosotros lo ideal es hacer una medición continua de gradiente y para eso la bicicleta supina es una ayuda enorme y cuantificar el gradiente tricuspidio en el ejercicio. Pero pues, que si me han preguntado, ¿será que se puede hacer el eco de ejercicio para búsqueda de hipertensión pulmonar con el ejercicio en banda? Pues se puede hacer. No es lo ideal, han salido algunos documentos, algunos estudios en esclerosis en donde han hecho con banda, pero la mayor parte de los estudios han sido con la bicicleta supina. Pero esto es lo que ha pasado y no quiero desanimarlos con el eco de ejercicio en hipertensión pulmonar, que si ustedes recuerdan, en el año 2004 hablábamos de que la presión pulmonar media por encima de 25 o tener una presión pulmonar media de 30 con el ejercicio era el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y esto pues cambió en el año 2008 con el simposio de hipertensión pulmonar de esa época, en donde realmente se quitó esa definición de que la presión pulmonar media por encima de 30 en el ejercicio era diagnóstica de hipertensión pulmonar. Y realmente fue otro de los puntos de debate en NISA hace 2 años, en el 2018, si debían incluir nuevamente la presión pulmonar inducida con el ejercicio como criterio de diagnóstico. Y pues tengo que contarles que no fue incluido. Perdón, señor presidente electo, se está excediendo de tiempo. Por favor. ¿Listo? Hay otros argumentos en los cuales uno diría por qué la presión pulmonar en el ejercicio sería interesante, porque nosotros llegamos tarde al paciente cuando ya empieza a tener presión pulmonar incrementada en el ejercicio, sencillamente porque más del 50% de la microcirculación se ha perdido. Y a medida que uno incrementa el gasto cardíaco en el ejercicio, se incrementa la presión sistólica pulmonar, especialmente en el paciente que ya tiene hipertensión pulmonar. De manera que el ejercicio aumenta el gasto, aumenta la presión en la aurícula izquierda, pero siempre y cuando no se sobrepase este umbral, por cada litro de gasto cardíaco que incremente, no se debe incrementar esta presión sistólica pulmonar de 5 a 3 milímetros de mercurio. Cuando eso sucede, pues realmente no sabemos qué pase si se incrementa en 3 unidades. Incluso en personas de mucho rendimiento de ejercicio pudieran sobrepasar este umbral de los 43 milímetros de mercurio y pueden ser 55 incluso en este grupo poblacional. Y a medida que nosotros envejecemos, pues vamos aumentando la presión sistólica pulmonar, de manera que establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar en el ejercicio en personas de 70, 80, 90 años, probablemente no tengamos un punto de corte claramente para definir este tipo de grupo de pacientes.
De manera que hay muchas incertidumbres en este grupo de pacientes que obedecen a cómo se comporta la presión con el envejecimiento, cómo se comporta la presión sistólica pulmonar y media con el paciente que está haciendo un gasto cardíaco incrementado, y algo que estamos hablando nosotros hoy en día, que es la falla cardíaca con función sistólica preservada, porque un paciente puede venir al eco de ejercicio con estudio de INEA, la fracción de eyección es normal y no tiene hipertensión pulmonar, lo que tiene es una falla cardíaca con función sistólica preservada, y acá incluso esto lo colocaron este año, en donde pudiese ser que en el 2023 vuelvan nuevamente a plantear la colocación de la presión inducida con el ejercicio, pero más que decir que esto es una enfermedad, es una condición fisiopatológica, que realmente sea falla preservada, y esto salió un paper que hicieron este año en Boston, tomaron más de 700 pacientes, les hicieron el eco y correlacionaban con el cateterismo. Todos los pacientes que incrementaban las presiones con el ejercicio, claramente fue un factor predictor de mortalidad y de sobrevida en este grupo de pacientes, independientemente de que fuera hipertensión pulmonar o fuese una falla cardíaca con función sistólica preservada. De manera que aquí a veces no sabe uno qué es una cosa o qué es la otra, pero el eco de ejercicio, a mi juicio, si lo irían a colocar, probablemente sea en un grupo poblacional de alto riesgo, como son estos pacientes que tienen esclerosis sistémica, en los cuales realmente hay que llegar un poco más temprano al diagnóstico y a la terapéutica de estos pacientes. Ya voy a finalizar, en donde el eco al final, después del diagnóstico, juega un papel muy importante en el seguimiento y el pronóstico, porque los pacientes, una vez estén en tratamiento, no van a ir a un cateterismo simplemente para mirar cómo va el paciente. El seguimiento de todas las terapias, el eco está en el seguimiento sumado a la clínica y otros biomarcadores muy importantes. Pero hay dos aspectos en el seguimiento de los pacientes con hipertensión pulmonar. Uno es el área de la aurícula derecha. Ayer nos hablaban de los semáforos amarillo, verde, rojo, como un paciente que tiene hipertensión pulmonar en tratamiento es de mal pronóstico cuando la aurícula está en 26 centímetros cuadrados o ya tiene derrame pericárdico. Esos son dos hallazgos muy importantes desde el punto de vista pronóstico en hipertensión pulmonar. Y esto es lo que realmente estamos hablando ya y se va a venir, que es el strain también del ventrículo derecho, que es un factor pronóstico muy importante, y ya hay información con los papers que han sacado este metaanálisis en los cuales el strain llegó para quedarse también en el factor pronóstico de pacientes con hipertensión. Y Pedro, el doctor Pedro nos va a hablar mucho en este tema de la multimodalidad, porque no todo es eco y hay que abrir la ventana hacia otras imágenes como es el eco, como es la resonancia y la tomografía, en donde claramente pues, la resonancia tiene un papel fundamental en la cuantificación de volúmenes, y la caracterización tisular es un potencial enorme que tiene la resonancia en este grupo de pacientes. Y esto que lo hace muy bien la cuantificación de volúmenes, yo creo que ahorita Pedro nos va a explicar, pero claramente el ecocardiograma tiene estas ventajas con respecto a la resonancia, su portabilidad, su accesibilidad, realmente es un estudio mucho más rápido, de manera que el eco, a pesar de que esté la resonancia, el eco va a jugar un papel siempre muy importante en este grupo de pacientes. Y finalmente, cierro mi presentación con esto. El eco está en hipertensión pulmonar en todos los escenarios, en el screening, en el diagnóstico, en el seguimiento y en el pronóstico de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Y desde allá van a quedar todos invitadísimos a nuestra segunda versión de nuestro masterclass. Ya les haré llegar la invitación de manera virtual en el mes de octubre, todos súper invitados. Muchas gracias. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Mientras cierras pantalla y compartes para que Pedrito se conecte a la presentación, el aviso parroquial con respecto a las preguntas de los asistentes, para que por favor en la parte inferior de sus pantallas donde dice preguntas y respuestas, puedan hacer las preguntas correspondientes a los diferentes conferencistas. Le doy la bienvenida a Pedro, entonces, que nos va a hablar de la multimodalidad en el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Pedro, reitero nuevamente el agradecimiento por aceptar la invitación y bienvenido. Al contrario, Solón, es un honor para mí pues, poder participar en estos webinars y sobre todo dirigirme a un público cardiológico que es bastante interesante para mí.
Déjame confirmar si están oyendo bien y viendo mi pantalla. Confirmo que está recibiéndose perfecto aquí. Muy bien, gracias. Entonces empecemos. No voy a entrar mucho en la parte de definición ni nada, pero quiero hacer énfasis en algo que ya dijo Jaime, y es que la medición directa por técnicas de cateterismo derecho es la forma adecuada de realizar el diagnóstico y no se debe proponer diagnósticos absolutos de hipertensión pulmonar por imágenes no invasivas, cual sea la imagen no invasiva que se utilice. Y hay que hacer también énfasis importante en la estrecha interacción que tiene el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y que es una unidad morfofuncional única que determina la morbimortalidad del paciente. Es decir, cuando se compromete la arteria pulmonar, se compromete el ventrículo derecho y por lo tanto tenemos que, más que evaluar la arteria pulmonar y su diámetro, porque pues en imágenes cardiovasculares en tomografía de resonancia se habla mucho del tamaño de la pulmonar y todo, es la detección temprana de hallazgos característicos de sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, como son la dilatación, la hipertrofia de la pared y principalmente la disfunción, que es el marcador de mortalidad. Entonces, el papel de las imágenes, específicamente de tomografía de resonancia, es en la evaluación inicial para poder clasificar el paciente valorando si es una enfermedad cardíaca, si es una enfermedad propia de la arteria pulmonar o si es una enfermedad del parénquima pulmonar. Y ahí vamos a irlo clasificando en los diferentes grupos. Y no solo esta es la evaluación inicial, pero el otro papel muy importante está en el seguimiento, donde se tienen los volúmenes, la masa y la función del derecho, y con esto podemos obtener datos no solo de pronóstico, sino de respuesta al tratamiento que se haya instaurado. Aquí están las diferentes imágenes que se van a utilizar. Ya hablamos extensamente de ecocardiografía, la radiografía, ya les voy a decir pues por qué la tengo considerada acá, y la gamografía de ventilación perfusión está únicamente indicada en la valoración del TEP crónico, que es la hipertensión del grupo 4, y la información que dan el TAC y la resonancia las voy a ampliamente describir ahora. Entonces, así como concluyó el doctor Jaime, se correlaciona mucho a lo que yo abordé en esta presentación, y es, 1, la utilidad en el diagnóstico y la clasificación de los diferentes grupos de la resonancia y la tomografía. 2, la evaluación de la severidad. Y 3, el seguimiento y la evaluación de la terapia. Vamos a empezar con el primero. Estos 5 grupos son ampliamente conocidos y este concepto de precapilar, poscapilar o mixta también es bastante importante porque, como sabemos, los grupos que están en poscapilar y mixta principalmente corresponden al grupo de la falla cardíaca secundaria a enfermedad del ventrículo izquierdo, que es la más común de las hipertensiones pulmonares. Mientras que la precapilar, y con toda esta información que obtenemos del cateterismo, tenemos que buscar otras causas, o cuando no encontramos ninguna, pues ya lo clasificamos en el grupo 1 de la idiopática. Les decía que incluía la radiografía, porque el diagnóstico de muchos de estos pacientes, y como se vio en el webinar de ayer, la dificultad para llegar hasta el diagnóstico definitivo hace que estos pacientes tengan varios exámenes. Y yo creo que ningún paciente que llegue con diagnóstico de disnea no tiene una radiografía de tórax. Entonces es importante recordar algunos conceptos que nos puede ayudar a valorar tanto las cavidades derechas, la arteria pulmonar central y periférica, el crecimiento de cavidades, como ya lo dije, y principalmente la valoración del parénquima pulmonar. No está de más recordar el tamaño de la arteria pulmonar lobar inferior, que normalmente debe ser menor de 16 milímetros en mujeres, 18 en hombres, y la cardiomegalia, principalmente la porción retroesternal que representa la dilatación de cavidades derechas. Obviamente con una placa solamente PA o AP no podemos hacer el diagnóstico del crecimiento específico de ninguna de las cavidades porque necesitamos la lateral para definir si se trata de las cavidades derechas o las cavidades izquierdas. Este es un paciente con hipertensión pulmonar, secundaria de enfermedad cardíaca congénita, y aquí está la correlación para que recordemos que este abultamiento por encima del bronquio fuente izquierdo corresponde al tronco principal de la arteria pulmonar. Ahora empecemos a hablar de la tomografía. Cuando se habla de tomografía, se debe diferenciar si se hace una tomografía simple para la valoración del parénquima pulmonar o si se hace un angiotac de arterias pulmonares. Y aquí aprovecho para una pequeña cuña. No vuelvan a pedir angiotac de tórax, porque en el tórax hay demasiadas estructuras vasculares a evaluar. Y un angiotac de tórax puede ser para una evaluación de aorta, o para una evaluación de venas pulmonares, o para una
evaluación de arterias pulmonares, pidan un angiotac de arterias pulmonares. Y ahí es donde decimos, vamos a encontrar un tromboembolismo pulmonar agudo o un tromboembolismo pulmonar crónico. Este último es el que nos pertenece al grupo 4. Y aquí les traigo un primer caso interesante. Un segundo. Este se trata de una paciente, mujer joven, con un cuadro de disnea súbita. Y si ustedes ven aquí, hay varios hallazgos característicos de tromboembolia pulmonar aguda. Pero miren la aurícula derecha, supremamente dilatada, el abombamiento del septum interatrial, el aplanamiento del septum interventricular, la prominencia del tronco de la pulmonar. Entonces, ¿qué vimos en esta paciente? Lo mismo, lo que ya les mencioné, los hallazgos más significativos, dilatación del tronco de la pulmonar, coágulos agudos, tanto en la arteria pulmonar principal izquierda como derecha, la dilatación de las cavidades, y miren qué tan bonito el aplanamiento del septum interventricular. Pero, ¿qué dijo el radiólogo? Tromboembolismo pulmonar agudo bilateral masivo con signos de hipertensión pulmonar. ¿Qué pasó con esta paciente? Se anticoaguló durante 3 meses y esta es la irreversibilidad de los cambios. Es tan distinto esta tomografía que me atreví a poner la cédula de la paciente y los datos de la fecha y hora de realización del examen para que comparen este, que es el inicial, que en la estación de trabajo me lo pone como imagen 2, que fue realizado en esta fecha, con esta, que es la imagen 1, la que leí o la que interpretamos en mayo de 2019. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque el reporte radiológico decía esto, y aquí nos enfocamos todos a hacer diagnósticos de hipertensión pulmonar. Y para mí, este paciente no tenía ni un tromboembolismo pulmonar masivo, porque masivo se refiere a un concepto hemodinámico, donde tenemos que ver un paciente hipotenso y en malas condiciones, no a una alta carga trombótica, que era lo que tenía esta paciente. Y en vez de hipertensión pulmonar, yo prefiero poner la palabra sobrecarga de presión. ¿Por qué la palabra sobrecarga de presión? Porque esto es algo agudo, todavía no hay daño de la vasculatura capilar pulmonar, que es la que nos define per se el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Pero el caso sirve, este es otro caso, para recordar los hallazgos característicos, que son la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Ahorita vamos a mirar cuánto debe medir y la relación con la aorta ascendente, la dilatación de la vena cava inferior y la regurgitación del contraste de las venas hepáticas, el patrón de mosaico, de atenuaciones mosaico, que nos habla muchas veces de tromboembolia pulmonar crónica, y a pesar de que la tomografía no sea contrastada y por eso, sincronizada con el gatilleo cardíaco, traje estas imágenes donde uno puede reconstruir una tomografía hecha de manera convencional en un eje corto y en 4 cámaras para ver otros hallazgos como son la dilatación de la aurícula derecha, la dilatación del ventrículo derecho, el abombamiento del septum interatrial, y aquí no tenía tanto aplanamiento del septum interventricular. Estos son los hallazgos característicos que les mencionaba, y un hallazgo que me pareció bastante interesante, desafortunadamente yo no lo hago, pero sé que hay equipos en el país que ya lo pueden hacer, es hacer un angiotac convencional de arterias pulmonares en un tomógrafo de energía dual. Energía dual se refiere a un equipo que tiene 2 fuentes de rayos X que funcionan a diferentes kilovoltajes, como lo menciona la gráfica, y lo bonito es que se puede hacer no solo la arteriografía pulmonar por tomografía, sino que se puede hacer una imagen que se llama un simple virtual, y es que por las diferencias de kilovoltaje se anula el medio de contraste y se puede obtener una imagen simple del parénquima pulmonar, y esta imagen de perfusión pulmonar que nos da una valoración cuantitativa y unos mapas de volumen sanguíneo. Vemos aquí ejemplos sacados de la literatura, porque yo, como les decía, no tengo este tipo de tecnología hoy en día, donde vemos la hipoperfusión del parénquima pulmonar secundario en la tromboembolia pulmonar aguda y la mejoría con anticoagulación, versus este otro caso, donde tenemos el tromboembolismo pulmonar agudo, que progresó a un tromboembolismo pulmonar crónico, pero persistieron las hipoperfusiones asociadas a este tromboembolia pulmonar crónica y signos de hipertensión pulmonar del grupo 4. Este tipo de pacientes en realidad se puede valorar con esta tomografía dual, se puede valorar parénquima pulmonar, arteria pulmonar y perfusión pulmonar, con lo que nos ahorraríamos la gammagrafía y tendríamos un estudio bastante completo. Pasando a la resonancia, hoy en día es el estándar de oro para la función del ventrículo derecho, pero tenemos muchas formas de valorarlo. ¿Por qué? Porque no es solo la valoración de la función en cuanto a fracción de eyección. Tenemos aquí un cine en el eje corto de un paciente sano,
Y aquí tenemos las técnicas de medición. Como decía el doctor, la anatomía habitual del ventrículo derecho es bastante compleja, entonces la medición se hace por seguimiento de los contornos endocárdicos, sistólicos y diastólicos. Listo, y eso nos da parámetros como volúmenes, masa y fracción de eyección. Pero tenemos otras secuencias, como son las imágenes de perfusión en reposo, las imágenes de angioresonancia que nos permiten evaluar tromboembolismo pulmonar, las imágenes de cuantificación de flujo que nos permiten valorar velocidad media de la arteria pulmonar, así como otros parámetros como la distensibilidad de la arteria pulmonar y las secuencias, estos son los datos que obtenemos, y las secuencias de caracterización tisular que se dividen en realce tardío y mapas, que en este caso esto es un mapa de T1 nativo. Ya voy a entrar a hablar un poco con un caso de la vida real. Esta es una paciente de 58 años que lleva 2 años de disnea progresiva y actualmente está en una clase funcional súper deteriorada de hasta disnea de reposo. Ya le hicieron un diagnóstico por cateterismo y hipertensión pulmonar, pero la paciente quería saber cuál era su etiología. Por clínica no había nada y parecía ser una hipertensión pulmonar del grupo 1 idiopática. Le mandaron la resonancia como para tratar de indagar por la causa, la etiología. Entonces vemos aquí algunos hallazgos en la imagen axial, una dilatación significativa de la vena cava inferior, del ventrículo en la aurícula derecha, cavidades izquierdas relativamente normales y dilatación del tronco de la arteria pulmonar y sus ramas. Las imágenes de cine son francamente, pues como desastrosas, por así llamarlo, con una dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, con un movimiento septal paradójico con el característico ventrículo en D, ventrículo izquierdo en D, pero sí prestan bastante atención a la imagen sistólica. La función está supremamente deteriorada porque si esta es la diástole, miren cómo incrementa el diámetro del ventrículo derecho con la sístole, por ese movimiento septal tan acentuado. Entonces queda difícil medir dónde está la diástole y la sístole, y casos como este son supremamente complejos de medir. La fracción de eyección de esta paciente estaba por el lado del 5%, porque prácticamente se acercaba a lo negativo. La imagen de angiografía pulmonar no demostró tromboembolismo pulmonar agudo ni signos de crónico. Sabemos que la resonancia no es el método de elección para esta. La imagen del tracto de salida del ventrículo derecho nos muestra la relación del ventrículo, la válvula y la arteria pulmonar, pero recuerden esta imagen de acá, la distensibilidad de la arteria, más adelante la vamos a mirar, y las secuencias de realce tardío con la característica fibrosis en el sitio de inserción del septum con la pared inferior, que nos habla de un mal factor pronóstico. Entonces, aquí tenemos la tomografía y la resonancia acercándose al diagnóstico de hipertensión pulmonar y tratándola de meterla en los diferentes grupos que tenemos. Pero, ¿cuáles son esos parámetros que tenemos para decir si es severa o no? Entonces, volvamos a lo básico de la tomografía. Sabemos que el diámetro normal de la arteria pulmonar es 25 milímetros, más o menos 2.8, máximo 29 en hombres, máximo 27 en mujeres, pero cuando tenemos un valor absoluto de más de 29, tenemos una sensibilidad mala, por así decirlo, 50%, pero una altísima especificidad del 90%. Esto se puede mejorar, la sensibilidad se puede mejorar si comparamos el diámetro del tronco de la arteria pulmonar con el diámetro de la aorta ascendente. Sin embargo, cae la especificidad. ¿Y por qué? Porque hay pacientes, sobre todo cuando avanza la edad, donde hay dilatación de la aorta ascendente y por lo tanto perdemos un poco el valor de referencia para hacer esta relación, la cual no debe superar el 1. Es decir, si ya es 1 a 1, ya se considera como positivo para un diámetro aumentado de la arteria pulmonar. Las tomografías gatilladas sin sincronización cardíaca pueden ser un acercamiento anatómico bastante preciso, pero específicamente si le hacemos con sincronización cardíaca, cuando nos referencian que el paciente viene para estudio de hipertensión pulmonar o cuando sabemos que tiene alguna contraindicación absoluta por una resonancia magnética, podemos ser mucho más precisos con los tamaños de las cavidades, el espesor de la pared, el aplanamiento de los septos interventricular e interatrial, y así como el cálculo de fracción de eyección. Cálculo de fracción de eyección con tomografía, que es bastante preciso también. Sin embargo, la fracción de eyección, el gold standard, es la resonancia magnética con los contornos ventriculares, como les mostraba. Esto
estos contornos, como les digo, hay que hacerlos manualmente porque existen software de reconocimiento muy claros para el ventrículo izquierdo por su morfología un poco más esférica y fácil, por así decirlo, para el reconocimiento, mientras que para el derecho casi siempre tiene que ser manual. Los software han ido incrementando y hay algunos que ya son muy precisos, pero cuando se distorsiona la anatomía del ventrículo derecho, como en cardiopatías congénitas o en esos casos severos de hipertensión pulmonar, se pierden muchas de las referencias. Y estos son los datos que obtenemos: volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, volumen latido, fracción de eyección y masa, y todo se indexa por índice de masa corporal. Y quiero aclarar esto porque en las guías de 2020 de interpretación de resonancia magnética se sabe o se dice que la valoración volumétrica y principalmente la obtención de la masa no es rutinaria en la resonancia magnética. Solamente se debe utilizar en pacientes donde establecer ese parámetro es importante, y eso ocurre principalmente en hipertensión pulmonar o en algunas cardiopatías congénitas. Cuando se compara el estándar de oro con la eco 3D, los estudios demuestran que se subestima un 7%, principalmente por subestimar el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, lo cual disminuye el volumen latido y la fracción de eyección, mientras que la tomografía sobreestima un poco este valor, 12%. Lo más importante decir de acá, de esta diapositiva, no es que sobreestimen o subestimen, sino que este valor que se obtiene por las tres técnicas de eco 3D, tomografía, cuando se hace con sincronización cardíaca y resonancia, es el volumen diastólico indexado. Ese volumen diastólico indexado es un parámetro es un parámetro tridimensional que nos está valorando realmente el tamaño del ventrículo derecho, y es el que más se asocia con mortalidad en hipertensión pulmonar. La fracción de eyección obviamente indica falla del ventrículo derecho y se asocia un poco más con la resistencia vascular periférica. La resonancia tiene un montón de marcadores derivados de las diferentes secuencias que les mostré ahora, y esta tabla es un resumen de ellas, pero pues eso no se lo lee nadie, entonces vamos a mirarlo acá. Las secuencias sangre negra, que son las imágenes anatómicas con un pulso de supresión para el flujo, nos muestran que el flujo que está pulsando y que está móvil se anula, por eso llaman sangre negra, pero que cuando vemos un artefacto, como vemos aquí en esta imagen coronal, que no hay adecuada supresión, tenemos una sensibilidad y una especificidad alta. Pero esto fue publicado en el 2007 y realmente los parámetros de resonancia para técnicas un poco más rápidas y todo ha variado bastante. Personalmente, yo no creo en este marcador, y porque si ustedes miran acá, este paciente tiene una dilatación severa de la arteria pulmonar, pero tiene borramiento de las arterias, por lo tanto no tendría signos de hipertensión pulmonar, mientras que este que muestran en el ejemplo como el más severo, miren que el tronco de la arteria pulmonar está completamente o de un tamaño normal o cercano a lo normal. Por lo tanto, realmente este parámetro del artefacto de la arteria pulmonar o la pérdida de ese flujo, de esa ausencia de flujo, no me parece un parámetro muy convincente y personalmente no lo uso. Sí uso obviamente todos estos, que es la medición de los volúmenes diastólico, sistólico, latido, la masa del ventrículo derecho, que son todos estos que mencioné acá. A medida que incrementan los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole, se aumenta la mortalidad. Esto traduce el volumen latido del ventrículo derecho menor de 25, es un predictor independiente de mortalidad. Pero más que eso, cuando empieza a mejorar, cuando empieza a incrementar este stroke volume, se asocia con mejoría, y esto es un parámetro muy interesante para estudios clínicos de desarrollo de medicamentos o de terapias quirúrgicas cuando es una hipertensión pulmonar secundaria o una cardiopatía congénita. La masa per se es un predictor independiente de mortalidad, pero más importante es comparar la masa del ventrículo derecho con la del ventrículo izquierdo, y que cuando se acerca a uno, el pronóstico es supremamente malo. Las secuencias de perfusión nos permiten calcular un parámetro muy parecido al que mostraron ahora, el de la aceleración de la arteria pulmonar, y si el tiempo de perfusión entre la llegada del contraste al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar es más de 6.5, se asocia con que esos vasos periféricos están supremamente apretados, por así decirlo, y por lo tanto es un predictor independiente de mortalidad, que es muy fácil de hacer. Y recuerden la imagen que les decía ahora, este es un voluntario sano. Miren la distensibilidad de la arteria pulmonar, qué tan interesante. Mientras que esta es la paciente que mencioné en el caso clínico,
con la disnea de reposo prácticamente, y miren la ausencia de distensibilidad de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué podemos evaluar? Esto no se evalúa con las secuencias SIN, esto se evalúa con las imágenes de cuantificación de flujo, que son lo que conocemos en equipos Philips como QFlow o TruePlane en las secuencias Siemens, y eso nos da un valor de la rigidez de la arteria pulmonar, y ese cambio del área expresado en porcentaje dice cuando hay mal pronóstico o cuando puede haber cierta reversibilidad. Y esta es la paciente que vimos anteriormente con las imágenes pulsátiles en las secuencias de cuantificación de flujo, y vemos cómo esta circunferencia prácticamente no cambia, y en el postproceso, que es muy fácil de hacer, realmente esto lo hice en Osirix, que es el equipo, pues el software básico, miramos el diámetro mayor durante la diástole, el diámetro mayor durante la sístole, y hacemos la relación que estaba descrita aquí en esta fórmula, y vemos que el cambio es del 10%, es decir, esta paciente tiene un muy mal pronóstico, ya establecido por muchos de los criterios que habíamos hablado previamente. La resonancia magnética también tiene un valor muy importante en la caracterización tisular. ¿Qué es caracterización tisular? Es decir, de qué está compuesto un tejido a punta de imágenes. Lo más importante es la fibrosis. La fibrosis nos habla de que ya hay un cambio, no solamente en el movimiento, sino que hay estrés sobre esas fibras musculares septales, y por lo tanto una cicatrización y una fibrosis que no solamente se asocia con falla en cuanto a la bomba del ventrículo derecho, sino que tiene peores desenlaces clínicos. Y recuerden que cualquier foco fibrótico de cualquier etiología es un factor arritmogénico que puede estar asociado con peores desenlaces clínicos, eso ya está claramente establecido. Hay una forma más cuantitativa que simplemente esta, que es las imágenes de realce tardío, donde la cuantificación es visual, y es esta cuantificación por mapas de T1. Miren cómo estudiaron diferentes sitios, obviamente los sitios de inserción del septum, como en esta parte de acá, es donde más fibrosis se ve, y se dieron cuenta que todavía no han encontrado, o sea, que sí se encontró la fibrosis, y era igual a lo que se veía en las secuencias de realce tardío, pero que no se agregó todavía ningún valor diagnóstico o pronóstico adicional. Listo. Esta es una técnica que se viene estudiando hace aproximadamente 10 años, un poco más, que se llama las secuencias de flujo en 4 dimensiones, por sus siglas 4D Flow, y que nos hablan, aquí vemos un paciente de hipertensión pulmonar, donde vemos cómo se altera la dinámica de los flujos y el estrés sobre la pared que produce esa dilatación. Entonces se puede valorar el vórtice de la arteria pulmonar y el estrés de la pared de la arteria pulmonar, haciendo mucho más precisa la cuantificación que solamente mirando la sístole y la diástole. Sin embargo, las secuencias son complejas, largas, y el postproceso sí que es aún más largo. Y esto es algo que viene muy para estos últimos 3 años, y es convertir estas imágenes cine en imágenes de strain por resonancia, mirando la deformidad de las fibras. Desafortunadamente, esto no es un protocolo muy complejo de hacer, pero sí muy costoso, porque es un software adicional. Y a estas últimas 3 valores pronósticos, que son los mapas de T1, que actualmente sí los hacemos y tienen una utilidad muy grande, sobre todo en cardiopatía no isquémica y miocarditis, y los hacemos. Estas secuencias las podemos hacer, pero realmente son muy complejas de postprocesar, y esta desafortunadamente todavía no la tenemos. Todavía me generan un poco de dudas, pero pues hombre, todavía no nos podemos ir hasta lo más avanzado y podemos tener unos parámetros mucho más claros. El tercer punto, entonces ya miramos cómo las imágenes nos aproximan al diagnóstico, nos clasifican en algunos grupos y nos entregan una evaluación de la severidad. Desafortunadamente, este tercer punto es muy fácil de evaluar y es solamente una diapositiva. Hoy en día, la resonancia magnética no está incluida en el seguimiento de estos pacientes. Ya me parece, obviamente entiendo las facilidades del ecocardiograma, porque soy un fan número 1 del ecocardiograma. No lo hago, soy radiólogo cardiovascular, no hago ecocardiografía, pero entiendo todas las bondades que tiene, sobre todo en pacientes hospitalizados, porque yo no puedo decir, se acabó el ecocardiograma, solamente resonancia. Eso saturaría no solo el sistema de resonancia, sino el sistema médico, porque los costos y la disponibilidad es un poco más escasa. Pero sí me llama la atención que se sigan utilizando, pero que no se esté utilizando tan claramente el papel de resonancia en pacientes seleccionados.
Y cuando me refiero a pacientes seleccionados, es pacientes donde valorar estas mejorías, sobre todo en el volumen latido, nos va a ser fundamental para determinar si las terapias, que son costosas, están funcionando o no. Y esto es todavía aún más importante en la investigación de nuevas terapias. Para mí es fundamental tener la resonancia incluida dentro de la investigación, obviamente en conjunto con otros parámetros, la caminata, la ecocardiografía, el cateterismo, pues por ser invasivo, puede no ser tan fácil de realizar. Aquí tenemos una comparación de varios métodos y quiero recalcar que sobre todo la valoración del ventrículo derecho, no solo de la arteria pulmonar, y la alta reproducibilidad hacen de la resonancia una herramienta bastante interesante en todos estos parámetros de severidad y seguimiento, sin dejar atrás el papel de la tomografía en la parte inicial del diagnóstico y la clasificación. Entonces, hoy en día sabemos que la hipertensión pulmonar es cada vez más común, pero tenemos el grupo 2, que es el de la falla cardíaca, como el grupo más común. Ese es muy fácil pues es más evaluable por ecocardiografía, que también lo mencionamos ahora. Hay que ser enfático en que uno no va a iniciar un tratamiento de un paciente ni establecer un diagnóstico definitivo sin haber medido de manera invasiva la presión en la arteria pulmonar. Las imágenes diagnósticas, todas, incluyendo hasta la radiografía, son útiles en el diagnóstico inicial, clasificación, y ya luego cada herramienta, eco, resonancia o TAC, nos va a valorar ciertos parámetros para la severidad y el seguimiento, incluyendo la respuesta al tratamiento, en lo cual soy enfático, donde debemos ser más estrictos en la respuesta al seguimiento. La TAC y la resonancia nos ayudan a identificar las causas específicas y potencialmente reversibles en algunos casos de hipertensión pulmonar, y como le decía, la valoración en el seguimiento con resonancia magnética es importantísima para el desarrollo de nuevas terapias e investigación de terapias alternativas o nuevas que estemos pues como pensando o ideando. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a revisar las preguntas, doctor Solón. Muy bien, gracias Jaime, gracias Pedro por las presentaciones. Vamos ahora a, creo que los temas más importantes en los que uno realmente, digamos, hace una retroalimentación, que es las preguntas, ¿no? Realmente ese es el tema más importante, porque este tipo de actividades educativas de la Sociedad Colombiana de Cardiología están enfocadas básicamente justamente a que nosotros podamos tener una utilidad clínica, práctica del día a día. Vamos a empezar con las preguntas entonces, y nos pregunta Carlos Luengas, el doctor Carlos Luengas. Carlitos, gracias por acompañarnos. Y pregunta el doctor Luengas puntualmente: Jaime, ¿cuál sería su opinión acerca de la medida del tiempo al inicio del pico pulmonar y la velocidad? Y dos, la velocidad de insuficiencia pulmonar como medida de aproximación para el cálculo de la presión pulmonar cuando no es posible a través de la insuficiencia tricuspidia. Jaimito, activa tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto. Me hiciste recordar, incluso ayer tuvimos una paciente en el servicio con hipertensión pulmonar y cómo teníamos dilatación importante en las cavidades derechas, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, ya estaba en terapia combinada. Y de hecho lo revisamos con la sonografista porque el jet de insuficiencia tricuspidia era trivial. Lo revisamos por todas las ventanas y lo único que pudimos obtener fue una insuficiencia pulmonar grado 2. Ahí se detiene uno bastante a obtener un espectro muy bueno. Es la única condición para uno medir ahí la presión diastólica. De resto, es la única medida que uno pudiera tener. Pero yo creo que la medición del flujo regurgitante de la pulmonar tiene que estar uno muy bien alineado y tener el jet lo mejor posible. Por tanto, yo tampoco me confío en que eso es la verdad absoluta en ese jet regurgitante de la pulmonar. De manera que, y el tiempo de aceleración, incluso como está contemplado en el documento de hipertensión pulmonar, que es de 105 milisegundos, creo que el punto de corte que ellos colocan es bastante alto, porque hay otros trabajos en donde el punto de corte incluso es 70 o 80 milisegundos. Hay algunos scores que ustedes han visto de predicción de hipertensión pulmonar
y le suman puntos cuando está en 70, 80, pero 105 creo que de pronto puede ser, y a veces me ha pasado que uno hace el espectro de la pulmonar, el paciente no tiene hipertensión pulmonar, tiene otra cosa totalmente diferente, y vaya cosa que me da el tiempo de aceleración de 90 milisegundos. Yo no lo reporto y sé que el paciente no tiene hipertensión pulmonar, tiene otra cosa totalmente diferente, de manera que el tiempo de aceleración pues es un parámetro más, pero tampoco puede ser entendido como es el único parámetro de cómo está la presión pulmonar incrementada. Obviamente que si el paciente sí tiene hipertensión pulmonar o otros signos sumado a un tiempo de aceleración corto, me parece que hay que darle valor al tiempo, independientemente del valor del tiempo. Insisto nuevamente en el espectro. Si uno ve la muesca, ese paciente, la muesca sí es muy importante verla. Bien, ok, gracias, Jaimito. Pregunta aquí un colega, Juan Carlos, que ya quiero la opinión de ustedes dos. Dice, para la valoración de la anatomía de la válvula tricúspide, ¿cuál método de imagen tiene mejor resolución? ¿Eco o resonancia? Yo diría que, mira, perdóname, me adelanto, Pedro, pero si uno tiene un examen diagnóstico anatómico, es la resonancia por todo lo que explicaste, pero si quiere evaluar funcionalidad, el eco es completamente superior. Yo creo que eso lo resumo yo. El eco en la tricúspide, insisto que no es tan fácil. De hecho, hemos aprendido mucho de la válvula tricuspidia en los últimos años con la llegada del tridimensional. Creo que antes del tridimensional, la válvula tricuspidia en el eco era una parte más del corazón y estaba un poco olvidada, y la parte anatómica la comprendimos en el eco un poco más con el eco tridimensional. Es lo que yo pienso. Pedrito, activa tu micrófono. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Definitivamente las estructuras tan delgadas y tan móviles como las válvulas, sobre todo en procesos donde se desea un detalle anatómico, estos fibroblastomas papilares, pequeños focos de endocarditis, y esa anatomía funcional de las velos y todo eso, se ve mucho mejor por eco. Definitivamente, a veces que requiere otro examen, porque hay discrepancias entre ecos y todo eso, y la tomografía está teniendo un papel interesante, porque la resolución espacial de la tomografía es un poco más detallada. Entonces yo me quedo con el doctor. La eco para mí es el mejor. Y si después se desea una minucia fina de algo, podría tener un papel la tomografía, que hoy en día está muy utilizada, sobre todo en válvulas protésicas. Bien. Excelente. Pregunta al doctor Mauricio Pineda. Doctor Abad, teniendo en cuenta la fragilidad de muchos pacientes con hipertensión pulmonar y que la realización de un cateterismo derecho no está exenta de riesgos, creo que al igual que la desaparición de la angiografía coronaria diagnóstica, valorar la hipertensión arterial por cateterismo tiene sus días contados. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que, primero, el cateterismo diagnóstico no va a desaparecer tampoco del todo. Me parece que la tomografía coronaria tiene un papel supremamente amplio, pero que el cateterismo diagnóstico tiene ciertos valores todavía. Segundo, para irme ya a hipertensión pulmonar, me parece que cada vez más los parámetros hemodinámicos, sobre todo con lo que yo hablaba de la unidad morfofuncional entre ventrículo derecho y arteria pulmonar, se ha establecido más esa relación, tanto con la eco como por la resonancia, que nos demuestran parámetros de volumen, de aceleración, de velocidades medias y todo eso. Entonces, aunque las guías son claras en decir no haga ese diagnóstico, pienso que probablemente si lleguen a abrir un poco más el espectro y digan, en determinados pacientes el diagnóstico puede ser hecho de manera no invasiva, pero creo, a mí, a pesar de que soy radiólogo y que no hago intervencionismo, me gusta mucho estas cuantificaciones objetivas con medición directa de la arteria pulmonar, y creo que va a ser todavía difícil de reemplazar. ¿Lo veo posible? Sí. Cerca, no. Bien. La segunda parte de la pregunta del doctor Pineda también es para Pedro. Dice, los valores de presión arterial no se modifican o lo hacen un poco con el tratamiento. Es más importante ver la evolución del ventrículo derecho y hay
parámetros como el stroke volume que ayudan. ¿Qué opina de la caminata de 6 minutos versus la pulsatividad de la arteria pulmonar por resonancia, Pedro? Esa es la pregunta la segunda parte de la pregunta del doctor Mauricio Pineda. Pues ahí sí solicitaría yo la compañía de un cardiólogo amigo que me diga bien sobre la caminata, porque mi experiencia con caminata es que yo creo que si yo camino 6 minutos para arriba me canso, no sé más que eso. Entonces, no, mentira, doctor Pineda, lo hago con mucho respeto, porque yo me quedo en lo mío. ¿Qué es lo mío? Decir que esos parámetros, stroke volume, pulsatilidad de la arteria pulmonar, son parámetros reversibles o parcialmente reversibles con el tratamiento y que nos van indicando una buena terapia. Pero obviamente siempre está la interacción clínica, y lo decía Jaime al principio, de la anamnesis del paciente. Y esa caminata tiene muy buena utilidad y nos muestra mucho la condición del paciente como en su desempeño real. Pero realmente ahí me apoyaría yo del grupo seleccionado de especialistas en hipertensión pulmonar para hacer esa comparación. Yo creo que, perdóname, complemento, yo creo que la caminata de 6 minutos en hipertensión pulmonar sigue siendo una herramienta barata, fácil de hacer y claramente se está utilizando todavía en todas las clínicas de hipertensión pulmonar. Y es tanto que si tienen menos de 160, 170 metros en 6 minutos, ese paciente tiene un riesgo alto desde el punto de vista del pronóstico, está mal el paciente. Doctor Jaimito, aquí hay un colega que me imagino que será con el seudónimo de Valentín Fuster y te pregunta, ¿cómo hacer el cálculo de la presión pulmonar por medio de ecocardiograma en presencia de una comunicación interventricular? Bueno, ahí hay que jugar con las presiones del defecto y ver cuál es el gradiente de tricuspidio y cuál es el gradiente a través del defecto y hacer una resta, realmente es la forma. Obviamente que lo que nosotros hacemos del gradiente de tricuspidio, no lo comenté, pero es muy importante recalcar que es en ausencia de estenosis de la válvula pulmonar. De manera que si ya hay un cortocircuito, pues hay que mirar qué gradiente tiene esas dos cámaras del ventrículo izquierdo y el derecho, y a eso pues hay que restarle sobre el gradiente de la tricuspide realmente. Eso es lo que hacemos. Bien, una pregunta aquí que dice que buenas noches, doctor Jaime. ¿Qué decir en cuanto al índice de excentricidad? ¿Cuál es su papel y en la evidencia? Esta es para Jaime, pero yo quiero preguntarle también a Pedro que nos aporte algo de ese aplanamiento del septum interventricular que ves en la resonancia y en el TAC. ¿Ustedes hacen, o la imagen en resonancia y TAC, hace algún índice de estas características? Jaime. El índice de excentricidad es realmente ver en el eje corto lo que yo les mostré, que se aplana el septum y realmente se cambia la relación de los diámetros, se acorta el diámetro al achatarse el septum, pero realmente es un signo indirecto más, el índice de fericidad que se altera. Yo generalmente, soy sincero, no lo cuantifico, simplemente con ver un septum completamente achatado, ya sé que el índice va a estar alterado sin necesidad de medirlo, pero sé que todo lo hacemos muy cualitativamente, pero insisto, es un parámetro más, es un parámetro indirecto de sobrecarga del ventrículo derecho, y ya, eso hay que verlo desde ese punto de vista del índice de fericidad. Ok. Muy bien, Pedrito, ¿qué opinas tú de eso? ¿Algún parámetro adicional ustedes usan de excentricidad o un índice de excentricidad? A ver, personalmente no utilizo ninguno. Obviamente lo reporto, pero yo le paro o le presto mucha atención a la imagen diastólica, porque cuando se aumenta la presión, hay una sobrecarga de presión mayor en el ventrículo derecho en diástole, y ese septum está aplanado desde la diástole y se empeora en la sístole, y no solamente cuando está bueno en diástole y aplana en sístole, lo menciono como un hallazgo de peor, como de peor pronóstico, por así decirlo. Es decir, yo lo menciono de dos maneras, ambas cuantitativas. Una es septum diastólico normal con aplanamiento sistólico o aplanamiento diastólico con movimiento paradójico, que me parece que es el peor. Perfecto, muy bien. Con respecto a la clasificación, hay una pregunta del doctor Ricardo Gómez.
Dice, ¿cómo hacemos para unificar el reporte por parte de los ecocardiografistas que usan la polaridad baja, intermedia y alta para hipertensión pulmonar, en lugar de hipertensión pulmonar moderada o severa? ¿Cómo hacemos para unificar? ¿Cuál es tu opinión, Jaime? Pues mira, eso venimos trabajando desde hace mucho rato y ha sido imposible. Eh, yo parto del concepto, nosotros los que hacemos eco, sabemos que por la ley de fluidos, cuantificar velocidades es sinónimo de gradientes y gradientes se traducen en presiones. Pero desde el punto de vista práctico y clínico, el mensaje es, nosotros no cuantificamos presión pulmonar, damos una probabilidad que debe ir ese número mágico que nosotros decimos que no es mágico porque es una aproximación. De hecho, ese gradiente es susceptible de cambiar por precarga, por la poscarga, por frecuencia cardíaca, y hay otras variables que pueden incidir, de manera que el decir es una probabilidad en el eco. Y yo creo que los Task Force y los Guidelines han hecho mucho énfasis en eso en los últimos años. Nosotros decimos es probabilidad. Es algo erróneo realmente para el clínico que nosotros digamos hipertensión pulmonar, es lo que pienso yo. Pero nosotros decimos es probabilidad ecocardiográfica de que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Un aporte corto, perdón. Claro, Pedrito, dale. Yo trabajo todos los días con radiólogos y estandarizar reportes es completamente difícil, porque todos tenemos diferentes educaciones, diferentes formas de redactar y todo. Por eso estamos hablando de unos mínimos básicos para los reportes. Estoy hablando de una radiografía, de una ecografía, de una ecocardio. Reportes, valores mínimos obligatorios para poder ser reportados. Ojalá pudiéramos estandarizar. Yo soy personalmente un amante de la estandarización para poder ser reproducible en el tiempo. Bien, ok, Pedrito, gracias. Hay una pregunta en relación a, pues digamos que esto si bien no tiene una aplicabilidad ahora real desde el punto de vista clínico, preguntan sobre el strain de la aurícula derecha en el seguimiento de pacientes con hipertensión pulmonar. Jaimito, ¿qué nos aportas tú con respecto al strain de la aurícula derecha en este sentido? Y Pedro, tú hablaste de algo sobre strain y deformidad del ventrículo derecho. ¿Nos puede adelantar algo si hay algún trabajo en strain de cavidades derechas, es decir, tanto aurícula como ventrículo en resonancia? Jaime, tu respuesta. Desconozco el tema, sé que una gente de Argentina ha trabajado mucho el tema de strain de la aurícula derecha, pero no me atrevo a decir el valor, cuál es y qué han dicho los papers en el sentido. Yo creo que hasta ahora estamos dando el salto al strain del ventrículo derecho. Y es más, una cavidad como es la aurícula izquierda, estamos hasta ahora empezando a conocer cómo es la mecánica auricular, tanto izquierda y ahora la derecha. Yo creo que es la última cámara que estamos viendo en strain. Todavía yo creo que hay mucho por recorrer en strain de la aurícula derecha y me parece que hay que detenernos un poquito más a lo que viene del strain del ventrículo derecho, que eso sí, me parece que finalmente el hipertenso pulmonar claudica es por el ventrículo. Yo creo que termina la aurícula siendo un epifenómeno, pero el ventrículo derecho yo creo que es el que hay que enfocarnos en toda la mecánica y la función ventricular. Bien. Para mí, yo divido la resonancia magnética en décadas. Les voy a explicar por qué. Para mí las décadas del 2000 al 2010 fue donde se consolidó la resonancia magnética como valoración morfológica y funcional. Del 2010 al 2020 fue la caracterización tisular con realces tardíos y con la cuantificación de los mapas de T1 y T2. Para mí lo que viene en 2020 a 2030 es la parte de flujo en 4 dimensiones con toda esta dinámica tridimensional de los fluidos y el strain. Pero como el 2020 parece que no ha empezado, me quedo callado porque de strain no sé absolutamente nada. Perfecto, muy bien, excelente. En términos prácticos, el strain suena como una linda herramienta, pero la aplicabilidad práctica hoy en día no la sabemos. No la sabemos. Muy bien. Hay una pregunta con respecto del tiempo de aceleración pulmonar cuando es corto y lo encontramos en forma aislada, Jaimito. La pregunta del colega Allende es, ¿deberíamos llamar la atención? ¿Sugiere algún seguimiento? ¿Qué opinas? Mi respuesta es no. Yo creo que de manera aislada no dice nada. Yo creo que es un hallazgo más.
No, debe ser contextualizado en un paciente que tenga un hallazgo sugestivo, otros ecocardiográficos de hipertensión, pero un hallazgo aislado en un paciente sano. Yo lo que mencioné hace un rato, me ha pasado y no lo reporto. No lo reporto porque voy a causar ruido en el informe cuando sé que el paciente no tiene hipertensión pulmonar. De manera que no, de manera aislada no da información. Bueno, muy bien. Ya son las 8:31, perdón. Hay varios saludos de felicitación para ustedes, colegas, por las diferentes exposiciones de Venezuela, de Colombia, de Me Chile. lesionaron con Valentín Fuster, hombre, no hagan eso. Muy bien. Ya yo creo que dejamos por finalizado nuestro webinar. Le agradezco a todos los participantes su asistencia y sacar las horas de su hogar para conectarse y tener una aproximación práctica en cuanto a imágenes de hipertensión pulmonar. Jaime, muchas gracias por sus aportes, por su presentación, lo mismo que Pedro. Muy agradecidos y los esperamos en una otra oportunidad para un webinar del programa de Educación Continua de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches, hasta pronto.